Gracias, Charo, y gracias por la invitación, que vamos, me parece como muy bien y hacerla aquí en la facultad, pues eso, la idea de que el trabajo que hacemos, la gente que trabajamos en arte, pues se conozca por la gente que están estudiando, ¿no? He traído una selección de obras, ¿no? Están ordenadas cronológicamente. Como ha dicho Charo en la presentación, me gusta esta presentación de decir que mi obra, se responde como a mis distintos yoes, o sea, como que yo no soy una sola, igual siempre. Entonces, que esa versatilidad, esa manera de que me he permitido trabajar de distintas maneras, lo que se podría llamar, pero que no, distintos estilos, ¿no? O sea, es decir, no encasillarme en un estilo. O sea, estilo, al fin de cuentas, es algo si tú continúas y lo haces como tuyo o tal. En mi caso, hay distintas maneras de trabajar, desde el punto de vista de las morfologías, las maneras de representación, los materiales, conceptualmente, etcétera, los procesos, las formas de proceso. Y bueno, yo la verdad es que me he permitido eso desde el principio, no de una manera premeditada, sino que me ha surgido así, trabajando. La verdad es que he trabajado en lo que iba surgiendo, mi deseo, mis ganas, mi interés por los materiales, por las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un problema para mí, ha sido una dificultad para mí tener estas distintas maneras de hacer, porque, sobre todo no ahora, sino quizá en los años 80, 90, una de las palabras que se oían en el contexto a la hora de hablar de artistas y de arte era la palabra coherencia. Y coherencia quería decir tener una lógica estilística. Entonces, que hubiera una conexión razonable, razonada, entre una cosa que hacías y la siguiente que hacías, ¿no? Argumentable, desde el punto de vista del discurso. Entonces, a mí la verdad es que, bueno, nadie me ha puesto ninguna pega nunca, ¿no?, de lo que hago. Pero choca mi manera de hacer con esa forma de entender el hacer artístico, ¿no? Que es que la verdad es que cuando ves la trayectoria de algunas y algunos artistas, quizá más los hombres, pero bueno, de todo, sobre todo desde el mundo profesional, tú lo que ves es que la gente se reconoce por una forma de hacer, por unos materiales, por unos tal, ¿no? Pues, por ejemplo, hay excepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de los artistas minimalistas, tú reconoces a Donald Judd porque hace cajas, reconoces a Dan Flavin porque hace fluorescentes, así, ¿no? Hay artistas franceses, Stella, por ejemplo, no. Stella, que es del minimalismo pictórico, pues ha hecho lo que le ha dado la gana. Y hay Borowski ha hecho lo que le ha dado la gana, Bruce Nauman ha hecho lo que le ha dado la gana, Louis Bourgeois ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, hay artistas, pero ha habido momentos, no ahora, en que había un problema de clasificación para la gente que le hacía lo que le daba la gana. Entonces simplemente no se clasificaban. O sea, se clasificaba por estilos, pues minimalismo, trasvanguardia, etcétera. Y entonces lo que no entraba en un cajón, pues simplemente no estaba, ¿no? O sea, se hablaba, si tiene relevancia el artista, se hablaba a nivel individual, pero había esa dificultad. Posteriormente ha habido otras maneras de mirar lo que se hace, ¿no? Pues otras maneras, pues más desde un punto de vista sociológico o desde el feminismo, otras maneras que no son estilísticas, y entonces también ha surgido maneras de hacer más mezcladas, en que la gente ha hecho lo que le ha dado la gana, vamos a decir, entre comillas. Bueno, entonces para mí ha sido, pues eso, una dificultad, incluso cuando hoy día se me dice de hablar de mi obra, pues me da un poco un retorcijón de estómago, porque digo, a ver, ¿no? O sea,
¿cómo yo explico mi obra, ¿no? Si hago en cada momento una cosa? Bueno, entonces, a ver, quizá sí que decir que sí que cada vez como que me pongo a trabajar, no siempre, pero muchas veces cuando me pongo a trabajar para una exposición, surge como la idea de trabajar como eso, como algo como conjunto, como algo nuevo, como algo como tiene una entidad propia, ¿no? A mí me sirve un poco el símil de una persona, de alguien que hace cine o de alguien que hace un disco, que no siempre hace la misma película, ni hace ni el mismo disco, que hace unas canciones diferentes y tienen una entidad individual que no tiene por qué ser la misma manera de hacer exactamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco me sirve eso, ¿no? Esta es una obra pues prácticamente del año que acabé la carrera. Bueno, hice una exposición en un sitio muy inapropiado, que era la Casa del Mar de Fuenterrabía, que la gente entraba en la sala de exposiciones y decía, ¿dónde está la exposición? Porque no había cuadros, ¿no? Entonces hice pues esto que son un recorte en chapa, en contrachapado, ¿no? Madera, que tiene una estructura detrás para que sobresalga de la pared y quede como algo un poco separado, ¿no? Y pone el precio de la obra. O sea, esto, 100.000 pesetas era lo que yo estimé que valía la obra. Nunca se vendió. Pero bueno, entonces, y estaba pintada, pues eso, al estilo Pollock, ¿no? O sea, con dripping de pintura. La cosa es que en esta exposición todas las obras que había eran autorreferenciales, ¿no? Es decir, que siempre lo que allá había tenía que ver con algo propio de la obra. Entonces, por ejemplo, esta obra es su precio, otra obra era también, esto mide lo que medía la chapa, que son 2 metros de ancho y lo que da de altura, ¿no? Por el tipo de letra y eso. Entonces, en otra, por ejemplo, pone la palabra aquí, en otras dos está mi nombre, Elena, que es quien la hace, y así, ¿no? O sea, luego había una especie de carro de cemento que en ese momento estaba pintado de dorado, con ruedas, que ponía la palabra aquí, que se podía trasladar. Bueno, pues eran todo como las cuestiones así un poco autorreferencial, de que la obra se refiera a sí misma, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se hacía en el momento, con el arte del momento, con unas obras particulares, pero con la idea de tautología. Josep Kossut es un artista de ese momento, del arte conceptual, y tiene una obra, por ejemplo, que son 1 y 3 sillas, que son una silla, la foto de la silla y la definición en el diccionario de la palabra silla, ¿no? Entonces, y luego tiene otra obra que son letras de neón, que pone 5 letras de neón, tal. Entonces cada palabra se refiere a la propia obra. Entonces a mí me interesaba esta idea del lenguaje y esta idea de la tautología, ¿no? De que la obra de alguna manera no remite, pero siempre había en mis trabajos un poco yo diría, de humor, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el título está pintado con dripping, en la palabra, entonces está la cosa de que cuando vemos la historia del arte jamás se habla de precios, entonces pues yo incorporo el precio, ¿no? En el caso de las firmas, pues es el tipo de letra gótica, ¿no? Entonces, bueno, pues jugar un poco con cosas. El caso del carro que pone aquí, pues el aquí igual se identifica con que dónde estás en ese momento, el lugar exacto, y aquí se mueve, ¿no? Entonces, bueno, un poco como de juego, ¿no? Así como de comentario, así. Vale, bueno, esta es de otra exposición que estaba un poco también con, pues esto, estas primeras obras, estas 2 primeras exposiciones, son un poco como comentario a tendencias del momento, ¿no? O sea, un poco, yo creo que en general es bastante común la gente que trabajamos en arte empezar así, o sea, haciendo como un comentario personal en la obra, de otras obras, de otras tendencias, ¿no? O sea, es un poco como que das tu visión personal o de algo que estás viendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues son 3 bloques de madera, que son como de esta altura, y están unidos por bisagras, y esto permite que se plieguen, que se doblen, ¿no? Y bueno, pues esta obra y alguna otra más, pues tenía que ver, esta es la más clara quizá,
con un comentario al minimalismo, ¿no? O sea, pues el bloque, que el minimalismo también, si se mira bien, tiene esta cuestión del movimiento, porque hay muchas obras que son hechas de espejos, entonces al pasar por la obra te ves reflejado y se va moviendo, ¿no? Bueno, esta es una obra de otra exposición que ya la cosa cambia. Esto fue una exposición en un espacio bastante grande, que ya no existe, entonces, bueno, pues fue, digamos, un tiempo relativamente largo de trabajo, pues un año, algo así, de dedicación exclusiva, se puede decir. Y yo, claro, venía de usar la palabra en algunas obras. Y la cosa es que me empecé a interesar por el alfabeto árabe, pues porque por amistades árabes y tal, me interesé por el alfabeto árabe. El alfabeto árabe tiene formas pues, muy diferentes de nuestro alfabeto. Y hice alguna obra con alguna letra árabe. Pero claro, el tema de la palabra tiene un problema, y es que desde el frente ves la letra, pero de detrás ya no es la letra, es una forma, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que derivó la cosa y de las letras se pasó a formas. Y había formas que no eran letras. Vale, esta obra concretamente la saco porque es una obra menor, ¿no?, de la exposición, pero bueno, me pareció como interesante. Esta obra está hecha inicialmente en plastilina, está modelada en la mano, entonces todas son como para agarrar. O sea, yo agarro la plastilina y modelo a partir de esa forma que se adapta a la mano, ¿no? Y luego están fundidas en plomo, que bueno, que esto era casero total, o sea, fundido en el estudio, o sea, con trozos de tuberías desechadas y tal. Vale. Esta es una obra ya mayor de ese mismo grupo, en el que bueno, pues hay una relación entre este elemento de delante y el de atrás. El de delante, como veis, se corresponde con, digamos, el dibujo de atrás en la formica, se corresponde un poco a la silueta de lo que es el contorno del de delante. Que el de delante resulta que se parece a un kaiku. Yo no lo pretendía, pero así pasó, ¿no? Y bueno, y la figura de detrás, que se llama gran figura negra con detalle. Aquí de señalar de esta obra, esa tiene como más o menos mi altura, la parte de atrás, y está pegada a la pared, o sea, pegada no, apoyada en la pared, pero vamos, es de pared, un relieve se puede decir. O sea, estas obras de esta exposición, muchas están hechas tallando poliespan, luego encima del poliespan yo lo cubría con papel de periódico con cola, porque luego trabajaba encima con poliéster mezclado, en este caso con pigmentos, y en otros casos con virutas de hierro, que luego o sea, con la rotaflex o sea, alisaba, que es muy tóxico, y claro, entonces, bueno, pues esas son. Y entonces al final sale un material que es como muy diferente, o sea, que no sabes qué es exactamente, ¿no? En el caso del hierro, sobre todo, de las limaduras de hierro, es que parece piedra, o sea, es una cosa que además, claro, al limarlo luego se oxida y queda oxidado, o sea, quedan unas cosas muy curiosas, ¿no? O sea, muy diferente de lo que puede parecer, o sea, de lo que es, vamos, que no se reconoce. También de esta obra señalar que en esta obra lo que hace de soporte es de formica. A mí la formica es la primera vez que la usaba, me encanta. Me encanta la formica porque es artificial, porque imita, ¿no? Imita la madera. Esa historia de imitar me gusta. Incluso en alguna escultura que hice en esa época, que todavía no había usado la formica, pinté la madera con un tipo de pintura que usaban antes los pintores de brocha, que con un pincel especial hacías como las vetas de la madera, o sea, que imitas la madera. Entonces, me gusta esa historia de la imitación, ¿no? Es decir, un poco de pictórico, y luego también el tema un poco de época de la formica, ¿no? O sea, es como que es un material muy de los 70, ¿no? O sea, entonces, esa historia como de la evocación, las connotaciones que tienen los materiales, como que siempre me ha gustado, ¿no? O sea, como que está ahí, ¿no? Y que es como un elemento como interesante, ¿no? Vale, esta es una obra que, bueno, que como veis hay como diferencias, ¿verdad? Aquellas eran del 85, pues estas son del 86. Entonces, en el 86 hice algunas obras que son diferentes unas de otras, o sea, la mayoría están hechas de hierro, eso es la parte común. Entonces, esta obra y otra están hechas con
varillas de hierro que están como torcidas y soldadas en grupos y a su vez soldadas pues a estas líneas y hacen como una valla, que es una valla que tiene este aspecto como de valla de campo, ¿no? Hecha con ramas o así, ¿no? Un poco esa historia, ¿no? Que claro, esto como tiene más o menos también mi altura y es largo, pues mide 2,75, pues claro, hace una división en el espacio, ¿no? O sea, es decir, tú donde la pones divide el espacio, entonces actúa realmente como una valla, o sea, tiene ese aspecto real de valla. Y aquí, esto es una foto de mi estudio que no se llegó nunca a exponer de esta manera, que me gustó, pues bueno, que hay como la silueta de alguien muerto, ¿no? O sea, bueno, pues eso, había bastantes muertos de atentados en aquellos años. Vale, esta es otra obra que es como la pareja de aquella, se podría decir, que está hecha de la misma manera y para mí estas obras tienen un carácter como romántico, en el sentido de un punto melancólico, como, no sé. Y bueno, esta se titula Melena. Relacionada con esta obra, hay una obra que en aquel momento tenía, para mí la tenía un poco en la cabeza, que es el cuadro de Ofelia, que es la figura de Ofelia que está en el agua, muerta, y entonces está pues con el pelo, las flores encima y esa historia, ¿no? Un poco como del movimiento del agua y el pelo, ¿no? O sea, el pelo y el agua, ¿no? O sea, como que todo va como en dirección, así, como que va, ¿no? Así. Vale, este trabajo tampoco se ha expuesto nunca, pero lo he traído porque es como un trabajo inicial de un grupo de trabajos que sí que estuve más tiempo, ¿no? Unos años más, que tiene que ver con este vocabulario constructivo que es el que se llama escultura vasca. Es decir, que cuando se habla de escultura vasca, en general se habla de esta manera de hacer, que tiene que ver con lo constructivo, que tiene que ver con derivas de las esculturas de Oteiza, más bien, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente en esa época, que son los años finales de los 80, pues bastante gente estábamos en ello, o sea, en este tema de esas derivas, que cada uno derivó para un lado, y yo lo derivé hacia encuentro con el mueble, un poco así, como esa relación de que había como una relación como lógica o como que te llevaba entre el mobiliario, la escultura, pues porque había relación de morfologías y así, ¿no? Bueno, y esta que no se ha llegado a exponer y que se quedó así como que luego pues la tiré, que yo la llamé mueble vasco. Entonces, pues esto, ¿no? Vale, estos también son como de esa misma tanda de obras, pues también, ¿no? O sea, un poco que hice unas cuantas que luego pues no me parecieron, o sea, no las expuse, ¿no? O sea, y estas sí ya fueron pues una cosa como más de mi gusto, o más acabadas o más tal, ¿no? Que estas sí que se expusieron, y entonces estas fue como una primera deriva ya como que me dio como aceptable para mí, o aceptada, en la que a la vez que se trataba de una deriva de lo constructivo, abstracto, iba hacia algo que es una tendencia para mí, que es que yo tengo una tendencia, o por lo menos tenía, ahora tengo menos, que es figurativa, o sea, de imagen, ¿no? de imagen de algo, aunque sea para mí, ¿no? Pero que tenga como una idea de un referente, aunque sea un referente, pues eso, que muchas veces funciona de una manera igual metafórica, pero bueno, que haya un referente, ¿no? Y en este caso pues eran pues la idea de flor, ¿no? Pues eso, pues que hay como una flor sobre un mueble, que este mueble tiene el tamaño de un mueble. Y aquí hay como una flor sobre una peana que es como una escultura vasca, ¿no? O sea, un poco eso. Luego aquí en estas obras entra una cosa que también es muy corriente en mis trabajos, que es pintar o introducir el color en el material. En este caso están trabajadas, lo que se ve aquí es la madera, que es ensamblada, o sea, trabajada por planos y ensamblada, está trabajada con una pátina blanca y una pátina negra en la parte de atrás, y en algún caso tiene por detrás una parte con color amarillo de óleo. Entonces, bueno, pues introducir el color, y aquí en estas que son después es como color a tope, ¿no? O sea, esto ya sí, a tope.
Estas fueron posteriores, entonces ahí ya es como que me desmelené. Yo había hecho las anteriores y ¿qué me había encontrado? Pues que en el estudio tenía una cosa así pequeñita que estaba en la pared y pues yo no sé, pues porque necesitaba más luz, puse un cable con luz al lado de ella y digo, anda, pues sale una lámpara, ¿no? Entonces, pues a partir de entonces empecé a trabajar con bombillas fluorescentes y cosas así, ¿no? Coincidió también que estuve en Artelecu, que estaba Miren y más artistas allí, y había como mucha alegría también allí en el uso de material, no sé, me contagié de esa alegría también, de alguna manera, y esa tendencia que había hacia los muebles, de alguna manera, pues se acentuó metiendo fluorescentes, metiendo espejo, papel pintado, luces, pero siempre para mí como que tenían algo que ver con algo, ¿no? Por ejemplo, esto a mí, pues, no es que se parezca a nada especial, pero bueno, me recuerda un poco a un camerino, o sea, un poco la historia del camerino, ¿no? Y aquí un poco el papel pintado encima, para mí tiene algo que ver con las serigrafías de Warhol, no sé, un punto popero, que no, también yo tengo un punto popero ahí, ¿no? Una de las tendencias o que me gustan o esas cosas, ¿no? Y bueno, esto parece pues una cosa pues para poner un perchero, ¿no? Pues para poner bastones, yo qué sé, no sé. Y bueno, este es ya el paso posterior. Decir que esto no sale de la nada, porque yo cuando estaba ya en quinto de Bellas Artes, antes eran 5 años, había una asignatura que se llamaba diseño y yo hice un trabajo en diseño, el trabajo así como de documentación, del diseño que en este momento se estaba haciendo en los 80 en Italia, que era Mendini y más gente. Y pasaba que de la misma manera que la escultura se estaba acercando al mobiliario, los diseñadores se estaban acercando al arte, a la escultura. Entonces había ahí un encuentro con formas muy caprichosas, mucho uso del color, etcétera. Pero en ese caso eran producciones limitadas y eran muebles, pero eran muebles que eran como esculturas en realidad. Entonces, claro, yo dije, bueno, a ver, yo estoy trabajando en escultura, pero claro, yo trabajo en mi estudio, corto yo, lijo yo, pinto yo, y claro, las cosas no quedan perfectas, ¿no? Entonces digo, a ver cómo las hago yo que se parezca más a aquello a lo que apuntan las esculturas, que son los muebles, ¿no? Entonces empecé a utilizar, en vez de madera, de alistonado de madera, que hace como un relieve, empecé a utilizar DM, que es el aglomerado de madera, que ahora es lo que más se usa para muchos muebles, que es mucho más liso. Y en vez de pintar a brocha, pues empecé a pintar con pistola, ¿no? Con compresor. La cosa es que en esa tendencia. Pero ¿qué pasaba? Que yo nunca hago las esculturas antes de hacerlas, o sea, no hago una maqueta. Entonces siempre las hago sobre la marcha. Entonces nunca se puede hacer sobre la marcha algo que al final te quede como si estuviera diseñado, o sea, y lo encargaras a hacer. La cosa es que, bueno, pues que la verdad es que ahora vistas son bastante satisfactorias, pero yo vi que esta línea de acercamiento al mueble era como que algo que tenía como un tope, ¿no? O sea, un tope en el sentido de la perfección de esto. Bueno, eso es lo que pensé en ese momento. También, por otra parte, estas esculturas de aquí siempre tienen como un referente, ¿no? O sea, para mí siempre hay como un referente. Esto tiene las dimensiones y la forma de colocarse de una estantería, pero bueno, tiene esos cristales con las luces detrás. Cuando se presentó, las luces se presentaron con un motor que parpadeaban las luces como un corazón, o sea, y se titula Corazón Rojo. Y las otras de esa exposición pues también tienen cada una su cosa, ¿no? Su referente, se podría decir. Esto es una instalación en mi estudio de lo que luego sería la instalación de otras que son posteriores, que son obras que están hechas a partir de esas de DM. Yo estuve haciendo la tesis y en la tesis se manejan, pues como ahora, pues muchas imágenes, fotos. Entonces tenía prevista una exposición y digo, pues nada, estaba en plan cabreado y digo, nada, pongo fotos, solo fotos. Pero claro, yo no hago fotos. Pues empecé a hacer esculturas con las fotos. ¿Las fotos de qué? Las fotos de mis esculturas. Y entonces lo que hice fue ampliar hacer las fotos en una cosa que se llama Duratrans, que es lo que se usa para las cajas de luz, que se ponen cajas de luz con fluorescentes.
es un material translúcido y entonces estaban ampliadas. Por ejemplo, la de la derecha más o menos tiene el tamaño de la escultura, pero la de la izquierda es bastante más grande que la escultura. Entonces están estas fotos, que son translúcidas, están en sándwich entre plásticos y con contornos de perfiles de aluminio y están articuladas con bisagras. Entonces, pues esta era la instalación, había 3 piezas de estas y además había, por una parte, la que veis al fondo, o sea, es un embalaje real de la escultura real, pero luego había un embalaje que era de la supuesta escultura de la izquierda ampliada, del tamaño de la ampliación, pero un embalaje como si fuese de una escultura real, es decir, con grosor. Entonces era como un juego de confusiones entre lo real, la imagen, lo que tal, bueno, y se llamaba convocatoria para visiones, porque un poco el tema de la fantasmagoría de la imagen, un poco esa historia de la fantasmagoría de la imagen. Vale, esta es la escultura hecha con la foto de la que habéis visto antes, de la de M, que estaba en la pared. Vale, esto es de otra exposición posterior, otra que no tiene mucha relación con la anterior. ¿Por qué no tiene relación? Porque en esta exposición es como que, digamos, como que lo que cojo más es como de mi mundo personal, de mi mundo más de la infancia, de lo que tengo alrededor, de lo que está en el ambiente, de las terapias alternativas, bueno, de un poco de muchas cosas, ¿no? De la familia, en fin. Y se puede decir para mí que esta no tiene lenguaje en el sentido de estilo formal, porque cada obra es, aunque tienden a ser figurativas, de un sentido más figurativo que la anterior. Bueno, esta es una obra que, bueno, más tiene un carácter de objeto que de algo figurativo, porque son espejos que están recortados en forma de ovoide, que tienen en el medio, o sea, tienen un soporte metálico cromado con una barra cromada que está fijada a la pared, que esa barra cromada en la unión con el soporte del espejo se articula y entonces se pueden como poner más o menos mirándose arriba, abajo, como se quiera, un poco al modo de los espejos para mirarse en el baño, o sea, un poco eso, un poco y un acabado bastante profesional en el sentido de esto, bastante. Y tienen dentro unos huevos, y entonces de mármol. Y entonces la cosa es que estaban colocados en una esquina de forma que si tú te ponías en medio, te reflejabas en los distintos espejos. Entonces, pues eso, por eso se titula Ilusión, porque es un poco como la cosa de que estás como, de que tienes muchos reflejos de ti, o algo así, ¿no? Esa es la cosa. Esta es otra de la misma exposición que yo modelé en barro una especie de sombrero, ¿no? Con 2 bultos, como 2 pechos o, bueno, bultos, ¿no? Y esto está fundido en plomo y luego está pintado con lo que me gusta a mí, que es imitación madera, pero en colores negros y grises. O sea, pero un poco esa textura de la veta de la madera. Y luego está colgado del techo y de ese cable de acero del que cuelga del techo hay 2 cascabeles. Bueno, en fin, sujeto a interpretación. Yo tengo la mía. Vale, esta es otra de otro momento, que eso ya es, hay un salto de tiempo. Ha habido parones en el tiempo de trabajo, pues alguna vez igual porque estaba haciendo la tesis o porque estaba haciendo la titularidad o porque tal. Y esto fue después de que naciera mi hija. Entonces estuve un tiempo también sin ir al estudio y tal, y la cosa es que empecé a ir al estudio, bueno, había hecho otra cosa, con letras, que fue un turre mayúsculo, pero entonces empecé a ir al estudio y empecé a trabajar pues, con lo que me surgió en ese momento. Entonces, que tiene que ver muchas veces conmigo, a veces muy claramente con mi momento de vida y otras veces no tanto, pero siempre como al momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues la cosa es que trabajaba
con telas, haciendo huevos, muchos huevos por muchos sitios, así como el tema un poco como, aquí por ejemplo la de la izquierda está la cosa, porque esto es como una bandejita que está pinchada en la pared y hay unos huevos arriba y de ellos cuelgan los de abajo, ¿no? Y luego hay esa tela que es como una cortina, que para mí es como un escenario. Esta es otra del momento. Si os fijáis, aquí hay un elemento central que es de tela y tiene unas varillas de metal, que es lo que hace que tenga como unas arrugas y se sostenga una forma como cilíndrica. Bueno, esta es un poco loca, a mí esta me encanta, es bastante loca esta escultura. Tiene como de ese alambre central salen otros alambres en el que está pinchado unas esponjas como de sección rectangular, que el alambre permite que se retuerzan, y al final de esos hay como esos círculos que es como de cestería, tejido de material de cestería, que es como la parte de arriba, que es como ese sombrero que tiene arriba, ¿no? La cosa es que ese elemento central de tela ha dado origen a bastantes cosas. Entonces, concretamente la cortina tiene que ver bastante con eso, ¿no? Porque tiene también las varillas, la tela que se arruga y se recoge, ¿no? Y ha dado lugar a más cosas. Pero la cuestión también es que de alguna manera había varias de estas que tenían que ver un poco, que yo no era premeditado, con la cuestión del útero, ¿no? Del útero, de la ovulación, que en la exposición que hice, Adelina Moya, que era profesora de aquí, escribió un texto que vio todo eso, o sea, que vio que efectivamente tenían que ver con esas cuestiones, ¿no? O sea, bien, y la de la derecha, que aquí se ve un trozo, a mí me interesaba en ese caso trabajar con una cuestión que era lo desordenado, el desorden. Bueno, las piezas son bastante claras a nivel visual de las que hago yo, o sea, eso es lo más desordenado que he hecho, o sea, que es que me cuesta hacer cosas desordenadas, o sea, tiendo a ser como algo que está bastante bien recortado del fondo en general, en mis piezas. Bueno, la cosa es que, pues eso, un poco la cosa como también de lo que está un poco enredado, ¿no? Así. Vale, esta es posterior, es de otra exposición y bueno, también digamos como que también me interesa mucho, me suscita los materiales, ¿no? Usar cosas que se me ocurren usar. También decir igual que cada material y cada manera de hacer es como que vale para algo, o sea, tiene lo suyo, cada material tiene lo suyo. Entonces, tiene sus cosas que dice, tiene sus formas de trabajar, etcétera, ¿no? Bueno, esta está modelada en barro, después están hechos unos moldes y está reproducida en fibra de vidrio con poliéster. Después de esa fibra de vidrio con poliéster, unidas las partes de los moldes y lijada, con muchos errores. Bueno, siempre estoy como aprendiendo algo, porque nunca empiezo a hacer algo que no lo he hecho antes. A veces sí, pero muchas veces no. Y entonces, pues nada, siempre es como hay errores y así, bueno, y se aprende y tal. Y bueno, pues eso, y luego está pintada a óleo, con esa manera de pintar también imitativa, porque yo aquí estaba haciendo una caja de músculos, que es un poco la idea de caja, la caja escultórica caja, y los músculos, persona, músculo, ahí, ¿no? Y la cosa es que pues estuve viendo libros de anatomía para ver las formas de los músculos, sobre todo los músculos largos, ¿no? De los brazos y las piernas y así. Y en los libros de anatomía muchas veces se pinta de rosa, ¿no? Para que se parezca. Entonces yo hice una caja de músculo rosa de niña y una caja de músculos azul de niño. Bueno, en fin, que el azul. Que me lo paso bien de esta manera. Vale, esta es una obra también que es posterior. Esta está también modelada en barro. Es tamaño un poquito más que yo de grande, o sea, puede ser un tamaño natural, pero de una mujer más grande que yo. Esta tiene una historia curiosa para contar. Pues la cosa es que estuve en una charla que dio Jodorowsky en León, en el Musac.
En esa charla, pues Jodorowsky hablaba, pues como habla siempre, de sus cosas de psicomagia y así. Y después siempre abre un turno para que la gente hable y pregunta y siempre da mucho tiempo a la gente, ¿no? Y yo no sé, estaba en aquel momento pues como un poco desorientada como artista. Y yo le pregunté pues qué podía hacer yo para, para que lo que yo hacía tuviese como importancia para mí, relevancia o algo personal. Me dijo, haz una escultura primero en el aire, o sea, modela en el aire. Entonces yo me pasé pues unos cuantos días modelando en el aire. Siempre me ponía sentada en el mismo sitio y hacía pues mi figura. Al hacer la figura, lo que me salía en la figura era pues algo con perro, una mujer perro, así. Claro, porque mi hermana tenía una perra, entonces yo estaba con esa perra, que era una perra con pelo, o sea, una pastor vasco tenía pelo. Y yo estaba, pues eso, es bastante complicado lo de modelar en el aire, muy interesante pero complicado porque claro, no sabes dónde te has quedado más o menos, o sea, el día anterior, bueno, tienes que estar un poco como buscando dónde te has quedado y mucha concentración. Y luego me dijo, después de modelar en el aire, la haces en mazapán. Luego te comes el mazapán y luego haces la escultura. Entonces yo hice la del mazapán y no me la comí entera porque era mucho mazapán. A pesar de que era así, pues era bastante mazapán. Y entonces hice la estructura de hierro para hacerla en el tamaño natural que yo quería hacerla. Y bueno, fue una historia porque yo nunca había hecho una cosa tan grande con tanto barro en tamaño natural. Se me cayó 2 veces la estructura, la puse más fuerte la estructura para ya poder modelar. Bueno, he de decir que, claro, cada una y cada uno conoce su cuerpo, igual no visualmente, pero lo conoces por lo menos algunas partes del cuerpo, también porque te has visto en el espejo y también porque tienes una cierta idea, ¿no? Hay partes del cuerpo que yo no conocía, entonces estuve mirando el espejo para modelar esto. Pero esta pieza está bastante basada en el conocimiento propio del cuerpo. Luego hice otra de una niña y esa ya hice con una fotografía y eso ya fue, modelar a partir de la foto fue horrorosamente mal y difícil. O sea, pero a partir del propio cuerpo fue mucho más llevadero, ¿eh? Esta es la parte de atrás. Y bueno, la cosa es que esta escultura es bastante dramática. Quizá decir, la gente pues es que ha estado expuesta en el Artium bastantes veces, porque es de su colección y la han expuesto unas cuantas veces. Y alguna vez la han visto gente que han ido de clase, alumnado, que hemos ido a visitar el Artium y les ha parecido como, qué fuerte y tal, ¿no? Y yo la verdad es que cuando la hice no sabía que era fuerte, o sea, pero luego me he dado cuenta de que es bastante fuerte. Quizá, digamos, hacer un paréntesis aquí para una cosa que había notado para hablar, y es el tema de lo dramático. A ver, el tema del drama en el arte no me gusta. O sea, no me gusta el drama buscado, ¿eh? El drama buscado me resulta pegajoso. O sea, ir como a lo dramático, cargar las tintas, ¿no? No me gusta, o sea, me parece, no me gusta, o sea, no me parece. O sea, otra cosa es que salga el drama, porque el drama puede salir, porque el drama está en las personas, ¿no? O sea, entonces puede salir el drama, pero es como verdadero, o sea, verdadero y sin remarcar y sin exagerar, ¿no? O sea, ese es otro punto. Bueno, lo mismo podríamos decir de lo bello o de cualquier cosa que, digamos, si remarcas, ¿no? O sea, si estás exagerando, ¿no? O sea, como que se vuelve un poco pegajoso, ¿no? O sea, así como, bueno. Esta es de una exposición posterior que, como veis, la idea es un poco cortina, o sea, no por cortina. A ver, yo en aquel momento estaba fijándome bastante, porque no sé si en aquel momento estuve en Roma, pero el tema de la escultura clásica, los pliegues, ¿no? Tanto en la escultura barroca como en la romana, o sea, la importancia de las vestimentas, de los pliegues, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en el plan anterior de estudios al que yo estuve había una asignatura que era ropajes y vestimentas o algo así, o sea había o ropajes y liturgia o no sé, algo que tenía que ver con los ropajes. Y es que claro, el tema de los pliegues es súper importante, ¿no? O sea,
Y yo es que estaba pensando, fíjate, la gente que hacemos escultura hoy, qué poco mérito tenemos, porque hacemos cosas súper fáciles. Estos sí que sabían hacer escultura, ¿no? O sea, es que claro, hay una diferencia bestial de lo que hacían los romanos y los barrocos a lo que hacemos nosotros. O sea, es que es una cosa impresionante. O sea, nosotros lo hacemos muy fácil, ¿no? Bueno, la cosa es que estaba así con los pliegues y tal, y claro, y luego también estaba la forma esa que estaba en el medio de aquella cosa de los brazos con paja, o sea, estaba como eso y tal, y bueno, pues estas esculturas tienen que ver con eso, y estas están pintadas al óleo, y están pintadas de manera que hay un juego entre lo que está más metido, de lo que estaría más en sombra, con las luces y las sombras, o sea, con la claridad y oscuridad de las propias pinturas. Está pintada, como, no pintada como un cuadro porque no está en plano, pero de alguna manera es pintura también. O sea. Vale, esta es posterior y a mí esta es una escultura que me gusta mucho. Es muy larga y aquí hay un detalle de ella. Bueno, primero la hice así larga y la pinté a óleo. Tiene que ver con varias cosas en mi imaginario, mi imaginación al hacerla. Por una parte, tiene que ver como con la idea de la vida como una línea, como línea de vida. Que la línea de vida puede tener que ver con las líneas de la mano, pero tiene que ver un poco con la idea de empezar y acabar, o sea, de línea de vida. Entonces, tiene como un principio, o sea, bueno, se puede ver para atrás y para adelante, pero bueno, tiene un lugar y otro lugar, ¿no? Está sobre dos peanas, o sea, sobre dos peanas dobles, que unas están más bajas que las otras, inclinada, o sea, que hay una dirección. Y bueno, pues está hecha por tres líneas, que esas líneas se unen y se separan, están así como uniéndose y separándose. Lo que me gusta de ella es, bueno, hay veces que las líneas están soldadas y otras veces que las líneas están unidas por uniones mecánicas que se unen con tornillos de quita y pon. Digamos, la versión definitiva de este trabajo está cromado, o sea, es decir, que tiene un acabado industrial, un acabado que es, pues eso, como las patas de una mesa, ¿no? Y bueno, y luego también otra cosa de la que andaba yo en la cabeza en aquel entonces era la música barroca. Entonces, la música barroca que tiene como varias líneas melódicas, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba un poco como con esas cosas en la cabeza, ¿no? Y bueno, hay quien dice que tiene aspecto como de algo musical, porque tiene los tubos. Y luego es que aquí, no sé si se aprecia un poquitín, hay unos agujeros que son agujeros que yo creo que se los hice para algo, o sea, con alguna finalidad de unión, pero que luego no uní nada y ahí se quedaron y me gusta como que están ahí. O sea, como que los agujeros tienen un punto de misterio porque dices, ¿para qué serán? ¿No? Entonces ese punto de ¿para qué serán? Cuando algo tiene un componente de idea de objeto, es como que dan como trabajan un poco la imaginación o así, no sé. Bueno, este es otro momento y bueno, este momento es un momento personal como muy particular y empecé a hacer cosas muy feas de plastilina. Feas porque salían feas y de alguna manera estaba como en lo feo, o sea, también como consciente de que estaba haciendo cosas feas, que tuvieron un límite porque no me gustaban. También me di cuenta de que hacer cosas feas es difícil, o sea, que es que hacer cosas feas puede ser algo feo, pero si quieres algo feo a conciencia y que tenga interés, claro, no hay nada feo si tiene interés, porque si deja de interés ya deja de ser feo, o sea, esa es un poco la contradicción. Bueno, la cosa es que eran de plastilina con estructuras de metal. Bueno, pues nada. Esta es algo posterior al anterior, que son piezas de cerámica y es un poco como la mezcla de dos cosas anteriores, porque si os fijáis, están las barras que están cromadas, que tienen que ver con la larga cromada, y están estas piezas de cerámica que tienen un agujero en medio que se meten en las barras, ¿no? Entonces, la cosa es que, bueno,
a mí me parece bastante bestia también la forma de encajarlas. Pero bueno. Y bueno, y lo que iba a decir es que estas piezas de cerámica, estas ya veis que tienen que ver un poco con la forma de esa forma de la pieza esa alargada que luego da lugar a más piezas que tienen como ese contorno que parecen pliegues. Pero estas otras, esta por ejemplo, tiene que ver con los músculos y estas otras tienen que ver, esta tiene que ver con unas esculturas anteriores que eran una pulsera así de tamaño grande, hecha con formas de cerámica que tenían que ver pues con pechos o con formas del cuerpo, úteros, etcétera, ¿no? Más bien formas del cuerpo, que se titulaba A vueltas con el cuerpo. O sea, esa tiene que ver como con unos volúmenes que parecen, no sé, con una conjunción de, yo qué sé, de formas así como internas del cuerpo, así. Y estas pues tienen que ver con las columnas de la Azcuna, que ahí estaban como viéndolas y que me gustaban y así, ¿no? Bueno, todo esto, como os digo, es lo que sale. O sea, es como que te das cuenta cuando lo haces. O sea, cuando lo vas haciendo o cuando lo ves. O sea, nada premeditado, ¿eh? Esta es como, digamos, ya más cercana ahora, otra temporadita de trabajo con cartón y de alguna manera retomando ese vocabulario constructivo de las esculturas mobiliares y abstractas, y aquí es donde para mí tienen una reminiscencia de las cosas, pero no son normalmente ninguna figurativa. Pero para mí un poco sí que tienen que ver algo con un comentario a mueble, o tienen que ver con un comentario, o que yo veo tiene que ver con cosas, o que tienen que ver por analogía con cosas, como por ejemplo familia, por ejemplo pareja, o con obras de otros artistas que trabajan, o por ejemplo, me salió una que digo, anda, como esto me recuerda a Basterrechea, que yo a Basterrechea nunca le había hecho ni caso, ¿no? Entonces, como que ahora estoy apreciando el trabajo de Basterrechea bastante, ¿no? El trabajo más moderno de su época, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues son de pequeño tamaño y están hechas de cartón y forradas parcialmente, muchas de ellas con Iron Fish y algunas pues pintadas, pero bueno, son así, y son en general de pared. Y esta es una instalación de esas pequeñas cuando hice una exposición en Artium, que claro, son piezas pequeñas que ahí la verdad es que es bastante, da bastante que pensar colocarlas porque, por las relaciones entre ellas, ¿no? Y en general funcionan mejor más de una, el diálogo entre ellas. Y es muy divertido porque se hacían muy rápido y entonces salían las asociaciones así como tal, bueno, o sea, como muy rápido lo de trabajar rápido, o sea, muy divertido, interesante y divertido lo de trabajar rápido. Vale, esto es de la última exposición que he hecho, no, la penúltima, que es, pues he retomado esta forma de trabajar, un poco el tema del mobiliario, un poco el tema de la escultura vasca. Bueno, la cosa es que en este caso, pues nada, sí, tienen un poco el aspecto pues, de caja, yendo de caja metafísica para allá, y de mueble. Me gustan de estas cosas los agujeros y los tubos. Me gustan los agujeros porque es algo misterioso. Para mí el agujero es un poco eso y también como comunicar con algo que no ves. O sea, la idea de comunicar con algo que no ves, ¿no? O sea, el agujero. Y los tubos, pues un poco la cosa mecánica, como me recordaba. Algunas tienen un aspecto como de tubos de escape, ¿no? No sé. Y luego, pues esto, digamos que también, al principio no, pero luego en la parte de arriba coloqué una superficie de cristal que encajaba con la parte de arriba, que quedaba como súper elegante y daba más el aspecto de mesa, ¿no? Y estos son pues unas copas que van metidas ahí, que luego en otra versión quité esas copas que me parecían muy feas y demasiado llamativas y puse vasos mucho más rectos y de color, con un cristal un poco, que tiene un poco de color, ¿no? Entonces me gusta más. Esta es una muy bonita que me gustaba, chiquitina, que es como con el vocabulario de esas, pero esta fue la primera que hice y tiene un aspecto como de cabecita, me gusta, así como chiquitina.
Y esta es la exposición tal y como estaban la última vez que he expuesto y que se han enseñado, que aquí ya pues no se ven esas copas. No sé si se puede ampliar. Bueno, ahí está. Bueno, puse un vaso como bonito, como un poco años 70. Es que en esa temporada está mucho yendo a Emaús y de Donosti, que tienen unos vasos de la pera, o sea, un tema de copas y vasos súper chulos. Y eso, ya a este le quité un jarrón que tenía y le puse un cristal y dejé solo el agujero con el cristal. Entonces la referencia a lo mobiliario es mucho más fina, o sea, mucho más sutil, ¿no?, que con el jarrón y así, ¿no? Pues puse cristal al final en todas y aquí pues unos dibujos que son los últimos que he hecho, que es que he estado dibujando con un programa de dibujo por ordenador, que es un programa gratuito, que se llama Krita, que está genial. Y bueno, yo nunca había dibujado por ordenador, y la cosa es que cuando empecé a dibujar por ordenador, o cuando yo fui para allá a dibujar, en Bilbao Arte, que está súper bien, yo lo que pensé es, digo, bueno, pues voy a dibujar pensando en hacer esculturas. ¿Por qué no quería dibujar a mano? Pues porque yo no me gusta dibujar a mano y porque por no guardar papeles, ¿no?, por no tener cosas de papel para guardar. Y entonces fui allí y empecé a dibujar y a la vez que dibujaba aprender a utilizar, y la cosa es que me han gustado como en sí mismos, como dibujo, como el dibujo en sí mismo me ha gustado y me ha encantado hacerlo, porque también al principio sobre todo como que en una mañana hacía 3, o sea, y la cosa es que pasaba un poco como con las esculturitas de cartón, que al hacerlas rápido enseguida como veía cosas, referencias y así, y sabes, como que me hacían gracia como esa rapidez de ver referentes en los que yo comentaba de alguna manera al hacer el dibujo y con los títulos pues tal, ¿no? Pero claro, en la medida que he ido trabajando, que ya quería buscar, o sea, ya quiero buscar ya más cosas particulares que igual están en un dibujo y quiero que vuelvan a aparecer, y al principio han salido de churro y luego ya que quiero que aparezcan, pues ya los trabajos, pues los dibujos llevan más trabajo, ¿no? Entonces, pues más tiempo, ¿no? Y tal, pero bueno. Pero me encanta, por ejemplo, porque pones un eje de simetría y te sale simétrico, cosa que yo dibujando jamás. O sea, yo es que no dibujo bien, entonces, bueno, para mí, o sea, que nunca me he enrollado demasiado dibujando. Entonces, pues eso, cosas que se hacen y que surgen así como fácil, ¿no? Y bueno, ya veo que se acaba el tiempo. Bueno, quizá igual una cosita. Decir que pues a la hora de trabajar en el estudio, pues el primer público yo soy yo misma, cada uno es sí misma el público, ¿no? Primer público, primera persona que ves, primera persona que te tiene que gustar o que te gusta o que no te gusta o que ves, ¿no? Y luego también que me parece importante tener público, o sea, tener un público que no seas tú, ¿no? Para trabajar. A mí. Igual hay otro que se encierra en su casa, trabaja toda la vida y le encanta estar que no lo vea nadie. Pero a mí me parece importante tener público. Un público que es real, que hay personas, pero que también mucho es imaginario. Porque yo, por ejemplo, en general muchas veces trabajo porque igual tengo a vistas una exposición. El tener a vistas una exposición me gusta porque me imagino un tamaño de espacio, un espacio concreto, etcétera, y algo con lo que dialogar mi trabajo, o sea, algo como que de tamaños, o sea, un lugar. Y luego el público es un público más o menos, ¿no? Pues igual en la época más posterior, pues los años 80, 90, etcétera, que tienes como un grupo de artistas con los que te relacionas y tal, pues eso es tu público, real y virtual, es decir, el que tú te estás imaginando, ¿no?, que va a verlo, etcétera, ¿no? Y siempre un poco como la idea de tener algo, aunque sea indefinido, tal, pero hay un alguien, ¿no?, un alguien de ahí, ¿no? Luego, quizá también igual un apuntito, que la belleza me parece una buena dirección. La belleza. Belleza, lo que cada uno considere que es una belleza, pero la belleza, Luis Bourgeois dice que Luis Bourgeois
ha trabajado bastante sobre sus traumas. Yo creo que todo el mundo igual trabaja algo sobre sus traumas, quiera o no, le salen. A menos de que te limites mucho tu trabajo y sea muy neutro o lo que fuera, pero siempre sale algo personal, ¿no? Entonces ella dice que la belleza es una forma de exorcizar también, ¿no? A través del tratamiento de los materiales, o etcétera, de la forma. La forma es súper importante, ¿no? O sea, digamos, el aspecto compositivo, forma, etcétera, o sea, como una manera del equilibrio, de la belleza, ¿no? O sea, la belleza como una manera, digamos, ya digo, para cada cual la belleza, la que considere belleza, su equilibrio, el que considere equilibrio, para cada cual. Y luego, pues una cosa más que había apuntado así como para decir, sobre todo para la gente joven, ¿no? Para la gente que estáis aquí, que empezáis, que bueno, que el arte es un buen lugar para estar, ¿no? Que es un buen lugar para tener algo en la vida, ¿no? Algo. O sea, tienes tu familia, hay gente que tiene la religión, y el arte es una buena cosa para tener, para estar. Aparte de que te hace un vínculo social, te da una relación con la realidad social, un vínculo social, un vínculo con la realidad a través de tu trabajo, a través de tus relaciones con otras personas, pero también algo íntimo que tienes tú, y en ese sentido me parece un valor importante que igual la gente joven es algo para aprender, que es, Susana ha dicho, la perseverancia, que sí que es importante, por supuesto, muy importante, y yo señalaría la concentración. O sea, me parece como súper importante la concentración, o sea, como esa cosa de estoy en mi sitio conmigo, con esto, o sea, tener tu tiempo, tu lugar, tu estar, ¿no? Ahí con lo que estás haciendo, ¿no? Vale, pues nada, esto es todo. Gracias.